Hay un lugar en Jerusalén que 3.000 millones de personas consideran el punto más sagrado de la tierra. Un edificio construido y destruido y reconstruido durante 17 siglos. Quemado. Saqueado. Bombardeado. Terremoteado. Y sin embargo, sigue en pie. Dentro de ese edificio hay una pequeña capilla de mármol. Cabe apenas 5 personas. Tiene una puerta baja que obliga a inclinarse para entrar. Y dentro de esa capilla, hay una losa de piedra. Una losa que, según la tradición cristiana, cubrió el cuerpo de Jesucristo durante 3 días. Durante siglos, nadie pudo verificarlo. La losa estaba sellada. Cubierta de mármol. Inaccesible. Hasta octubre de 2016. Porque en octubre de 2016, por primera vez en 500 años, un equipo de científicos abrió esa losa. Y lo que encontraron debajo no era lo que esperaban. Esto es el Santo Sepulcro. Y hoy vamos a entrar. Hasta el fondo. Hasta la roca. Hasta el límite entre la arqueología y lo inexplicable. La iglesia del Santo Sepulcro se encuentra en el barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén. Según los evangelios, fue en este lugar donde Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitó al tercer día. La tradición ubica aquí el Gólgota, el monte Calvario, y el jardín donde José de Arimatea cedió su tumba recién excavada. La primera iglesia en este sitio fue ordenada construir por el emperador Constantino en el año 326 después de Cristo, después de que su madre, la emperatriz Helena, viajara a Jerusalén e identificara el lugar. Pero la historia del edificio es una historia de destrucción y resurrección que resulta casi simbólica. Fue destruida por los persas en el año 614. Reconstruida. Destruida nuevamente por el califa Al-Hakim en el año 1009. Reconstruida por los cruzados en el siglo XII. Dañada por incendios. Sacudida por terremotos. Dividida entre 6 comunidades cristianas distintas que durante siglos no pudieron ponerse de acuerdo ni para reparar una escalera rota. Esa escalera, por cierto, sigue allí. En el mismo lugar. Sin mover. Desde el siglo XVIII. Los arqueólogos la llaman la escalera inamovible. Y es el símbolo perfecto de la complejidad política y religiosa que rodea este lugar. Pero en el centro de todo ese caos histórico, está la edícula. La edícula es la pequeña capilla que encierra el sepulcro mismo. La palabra viene del latín edicula, que significa pequeña edificación. Fue construida sobre la roca original en el siglo IV, destruida, reconstruida varias veces, y la versión actual data principalmente del año 1810, después de un incendio devastador. Por siglos, los peregrinos entraban, tocaban la losa de mármol, oraban, y salían. Nadie sabía con certeza qué había debajo de ese mármol. ¿Existía realmente una tumba excavada en la roca? ¿O el sitio original había sido completamente destruido por siglos de construcciones y reconstrucciones? En 2016, la National Geographic Society financió una restauración urgente de la edícula, cuyas paredes estaban en peligro de colapso. El equipo fue liderado por el profesor Antonia Moropoulou, de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, una de las restauradoras de patrimonio más respetadas del mundo. Y durante esa restauración, se tomó una decisión histórica. Abrir la losa. El 26 de octubre de 2016, por primera vez desde al menos 1555, los trabajadores levantaron la losa de mármol que cubre el banco funerario del Santo Sepulcro. El equipo tenía permiso para mantenerla abierta durante 60 horas. Lo primero que encontraron fue una capa de relleno de material de construcción. Arena. Fragmentos de mampostería. Restos de construcciones anteriores. Debajo de esa capa, otra losa de mármol. Más antigua. Con una cruz grabada en la superficie. Datada por los investigadores en el periodo de los cruzados. Siglo XII. Y debajo de esa losa. La roca. Una superficie de roca caliza original. Gris. Desgastada. Con la forma inconfundible de un banco funerario excavado en la piedra. Exactamente el tipo de tumba judía del primer siglo que los evangelios describen. El profesor Moropoulou no pudo ocultar su emoción ante las cámaras de National Geographic. Dijo que lo que veían ante sus ojos era evidencia directa de que el sitio había sido venerado de forma continua desde el primer siglo de nuestra era. Pero eso no fue la anomalía. La anomalía vino después. Cuando el equipo analizó las muestras de mortero extraídas de entre las capas, algo no encajaba. Las fechas de los materiales de construcción más antiguos no correspondían al periodo de Constantino en el siglo IV. Correspondían a un periodo anterior. Mucho anterior.
Los análisis de termoluminiscencia del mortero original indicaron una fecha de construcción en torno al primer siglo de nuestra era. Alguien había marcado, señalado o construido algo sobre esa roca, en el mismo periodo en que, según los evangelios, ocurrieron los eventos que se conmemoran en ese lugar. Eso significa que la veneración del sitio no comenzó con Constantino en el siglo IV. Comenzó mucho antes. En un momento en que los testigos de los eventos todavía estaban vivos. Pero la historia arqueológica del Santo Sepulcro va mucho más allá de la apertura de 2016. Porque hay una pregunta que los escépticos han hecho durante siglos con perfecta legitimidad. ¿Cómo puede ser que la tumba de Cristo estuviera dentro de las murallas de Jerusalén? La ley judía era clara. Los entierros debían realizarse fuera de la ciudad. Fuera de los muros. Y la iglesia del Santo Sepulcro está en el corazón de la ciudad actual. Durante siglos, ese fue el argumento más sólido contra la autenticidad del sitio. Hasta que los arqueólogos excavaron debajo de la iglesia y encontraron algo decisivo. Encontraron la muralla. La muralla antigua de Jerusalén del primer siglo, la llamada Segunda Muralla, pasaba al este del sitio del Santo Sepulcro. Lo que hoy está dentro de la ciudad, estaba entonces fuera de ella. El Gólgota y la tumba adyacente se encontraban extramuros en el tiempo de Jesús. Exactamente donde la ley judía y los evangelios indican que debían estar. Hay otro elemento arqueológico que pocos conocen. En el siglo II, el emperador romano Adriano construyó un templo pagano sobre el sitio. Dedicado a Venus, según algunas fuentes. A Júpiter, según otras. Adriano tenía una política sistemática de construir templos romanos sobre los lugares sagrados de las religiones que quería suprimir. Lo hizo en el monte del templo en Jerusalén. Lo hizo en Belén. Y lo hizo aquí. Esa decisión, que fue tomada con intención de borrar la memoria del lugar, terminó siendo paradójicamente la mejor prueba de su autenticidad. Porque cuando la emperatriz Helena llegó a Jerusalén en el año 326 buscando el sitio de la crucifixión y la tumba, los cristianos locales le señalaron el templo de Adriano. Dijeron, debajo de ese templo está lo que buscas. Y cuando los obreros de Constantino demolieron el templo y excavaron, encontraron tumbas del primer siglo. El propio Eusebio de Cesarea, historiador contemporáneo de Constantino, documentó el asombro de los obreros al descubrir la tumba bajo metros de relleno romano. Un enemigo había intentado borrar el lugar de la memoria. Y al hacerlo, lo había preservado perfectamente. En 2020, un equipo del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén publicó un estudio sobre los patrones de peregrinación en el primer siglo. Sus conclusiones fueron directas. La evidencia epigráfica, las inscripciones en las paredes de las tumbas cercanas, los grafitis de peregrinos, los patrones de desgaste en la roca, todos apuntan a una veneración continua e ininterrumpida del sitio desde el primer siglo hasta hoy. No hay brecha. No hay periodo de olvido. El lugar nunca fue abandonado ni olvidado por la comunidad cristiana de Jerusalén. Y esa comunidad, cabe recordarlo, era una comunidad de judíos locales que conocían perfectamente la geografía de su propia ciudad. No eran peregrinos extranjeros que pudieran confundirse. Eran vecinos. Personas que podían señalar con el dedo el lugar exacto donde habían ocurrido los eventos que definieron su fe. Pero hay una dimensión del Santo Sepulcro que la arqueología no puede medir. Y que sin embargo resulta imposible ignorar. En 1984, un físico israelí llamado Simon Gibson realizó mediciones detalladas de la tumba original y confirmó que sus dimensiones, su forma y su orientación son perfectamente consistentes con las tumbas judías de élite del primer siglo en Jerusalén. No es una tumba genérica. No es una construcción posterior. Es una tumba de un hombre rico. Excavada en roca caliza. Con un banco funerario de longitud suficiente para un adulto. Con una entrada baja que requiere inclinarse para entrar. Exactamente como describe el Evangelio de Juan. Y en 2015, el mismo Gibson descubrió algo más. En las paredes de la cámara funeraria, debajo de capas de pintura y recubrimiento, encontró inscripciones en griego y en copto. Una de ellas, la más antigua, parecía referirse al lugar como la tumba del Señor. No como un lugar de culto genérico. Como una tumba específica. De una persona específica. Hoy, el Santo Sepulcro recibe entre 4 y 5 millones de visitantes al año. Personas de cada rincón del planeta que hacen fila durante horas para entrar 90 segundos en la edícula, tocar la losa de mármol y salir. Muchos lloran. Muchos oran. Muchos simplemente se quedan en silencio. Y la pregunta que flota en el aire dentro de esa pequeña capilla de mármol es siempre la misma. ¿Es este el lugar? La arqueología dice que hay evidencia sólida de que sí. La geología dice que la roca es auténtica.
La historia dice que la veneración es ininterrumpida desde el primer siglo. La física dice que el mortero original data del periodo correcto. Pero hay algo que ninguna disciplina científica puede responder. Lo que ocurrió en esa tumba. Si el cuerpo que fue colocado sobre ese banco de roca caliza un viernes por la tarde, ¿seguía allí el domingo por la mañana? ¿O no? Esa pregunta no tiene respuesta arqueológica. Nunca la tendrá. Porque la arqueología puede encontrar tumbas. Pero no puede encontrar resurrecciones. En octubre de 2016, cuando el equipo del profesor Moropoulou cerró la losa después de 60 horas de análisis, uno de los técnicos hizo una observación que quedó registrada en los documentos de National Geographic. Dijo que lo más impactante no fue lo que encontraron debajo de la losa. Fue lo que no encontraron. No había restos humanos. No había huesos. No había cenizas. No había evidencia de que alguien hubiera sido enterrado allí de forma permanente. Solo la roca. Vacía. Como si alguien hubiera estado allí. Y se hubiera ido. Si este vídeo te hizo pensar, compártelo. Suscríbete. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué sientes cuando entras a un lugar donde la historia y la fe se tocan? Nos vemos en el próximo enigma.